Drones estadounidenses atacan Siria, pero se encontraron con una sorpresa de respaldo ruso. El dron estadounidense MQ-1C Grey Eagle, equipado con misiles, se estrelló en Siria. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Han aparecido en Internet fotografías que revelan los restos del dron estadounidense de reconocimiento y ataque MQ-1C Grey Eagle, estrellado en la región. Este suceso ocurre en medio de crecientes tensiones y advertencias por parte del Kremlin tras el reciente ataque ucraniano a Sebastopol. Las imágenes publicadas muestran que el dron estaba equipado con misiles guiados Hellfire, montados debajo de sus alas, un indicio claro de su capacidad ofensiva. Sin embargo, los detalles exactos del accidente permanecen envueltos en misterio. Y cabe destacar que la incidencia rusa en este evento es altamente probable, dadas sus capacidades de guerra electrónica y defensa antiaérea desplegadas en Siria. El MQ-1C Grey Eagle, una versión avanzada del Predator, es una herramienta clave en el arsenal estadounidense, utilizada no solo por el ejército, sino también por la CIA y el Comando de Operaciones Especiales del Pentágono. Este dron ha sido desplegado en múltiples teatros de operaciones, incluidos Irak y Afganistán, donde ha cumplido roles críticos de vigilancia, ataques y guerras electrónicas. Según reportes, entre el 2015 y 2023, al menos 3 de estos drones se perdieron en Irak, aunque las circunstancias de estos incidentes siguen sin esclarecerse. En este contexto, es imperativo considerar el rol de Rusia. Tras las advertencias emitidas desde el Kremlin después del ataque a Sebastopol, surge la pregunta de si Moscú podría estar detrás del derribo del Grey Eagle en Siria. La sofisticación de la defensa antiaérea rusa y sus capacidades de guerra electrónica, desplegadas tanto en su territorio como en zonas de influencia, sugiere que una interferencia rusa no es una mera especulación, sino una posibilidad tangible. Además, la cooperación y las tensiones entre Rusia y los actores locales en Siria, incluyendo al gobierno sirio y diversas facciones armadas, añaden capas adicionales de complejidad a esta situación. Por otro lado, el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov reforzó esta teoría de declarar que el sobrevuelo de drones estadounidenses sobre el Mar Negro, destinados a recolectar información estratégica que favorece a Ucrania, incrementa el riesgo de una confrontación directa entre las fuerzas de la OTAN y Rusia. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Muy bien, gracias, Ivette, un saludo, un abrazo para ti. Y viendo el panorama, sobre todo antes de hablar de este tema de los drones, me gustaría hacer un repaso de el contexto en el cual se da esta noticia, ¿no? Porque cuando parece que en el horizonte bélico donde se desarrolla el conflicto entre Rusia y Ucrania se va a despegar, cuando uno cree que hay ya atisbos o de rendición o de una negociación de paz justa y valedera, bueno, pues reaparecen de nuevo negras nubes oscureciendo todo el espectro. Y yo me refiero puntualmente, Ivette, a las actuales maniobras de Ucrania de traslado de más tropas, armas y equipo militar a su región septentrional de Jitomir, fronteriza con Belarus o Bielorrusia, como todavía suele llamársele. Ese es al menos el panorama que se alza como fondo del espectro noticioso de esta semana que arranca y junto a la preocupación del Kremlin que dijo o dio a conocer este lunes ese informe militar bielorruso donde Ucrania decía que había estado amenazada, en fin. Bueno, imagínense que tocarle un pelo a los bielorrusos es como hacérselo a un ruso, porque es mucha y muy estrecha la relación que une a esos dos países vecinos y a los mandatarios de ambos países, porque tanto Putin como Lukashenko han mantenido una relación muy sólida y han siempre estado
uno atento a la cooperación con el otro en el caso de amenazas y demás. Bueno, la noticia está atribuida al Ministerio de Defensa bielorruso, que denunció el sábado que Ucrania estaba aumentando sus fuerzas en la zona aparentemente para evitar cualquier provocación, y que incluso el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se encargó de recordar este propio lunes a los periodistas que Bielorrusia forma parte de un estado de unión con Rusia y que el diálogo entre Moscú y Minsk, incluso entre sus agencias de inteligencia, es estrecho y que sus ministerios de defensa están en contacto permanente porque son realmente aliados y socios. Bueno, eso lo sabemos, Ivette. No hay que ahondar tanto en ese tema. Pero ¿qué pasa? Bueno, no es de extrañar que eso suceda, conociendo a los ucranianos, que además de esa indisoluble amistad que une a Rusia y Bielorrusia, que estos ucranianos hagan todo ese despliegue para tratar de amedrentar a los vecinos fieles de Moscú. Total, que a Zelensky, ya tú sabes, no le queda mucho, ya casi nada por perder, ¿eh? Encima que está fungiendo como presidente con un mandato ya prácticamente vencido. Entonces, es comprensible que los ucranianos reaccionen con estos amagos de fuerza, sabiendo que están a las puertas de una inevitable derrota del ejército ucraniano, que no puede ya ocultar esa expresión de abatimiento. Se les nota en los rostros cuando desfilan las imágenes en la televisión, en las redes sociales. Están muy, muy angustiados, y además el ejército ruso sigue propinándoles golpes demoledores contra los sistemas estadounidenses donde quiera que asomen la cabeza. Porque lo que ocurre es que lo que pasó en Sebastopol fue lo que marcó un antes y un después de esa ofensiva del Kremlin por haber cruzado la línea roja de esa manera que tan enfática y reiteradamente han advertido desde el alto mando ruso de que no se debía saltar. Bueno, pues a partir de ese bombardeo sobre la península de Crimea con las armas ucranianas, pues los rusos han empezado, perdón, a intensificar los combates y, bueno, han puesto en una encrucijada realmente difícil a Ucrania. Y yo no lo afirmo, lo digo con propiedad, lo dijo con propiedad Dmitry Belik, diputado de la Duma Estatal de la Federación de Rusia, que los drones estadounidenses dirigen ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania amenazando a la población civil de Sebastopol y Crimea. Es decir, que está más que probado que todo venía desde Ucrania. Bien, ahora, para los rusos, esos vehículos aéreos no tripulados, y ahí vamos a aterrizar en el tema del día de la fecha, esos vehículos, esos drones estadounidenses que realizan actividades de reconocimiento en el Mar Negro, están directamente relacionados con los ataques de las fuerzas de Ucrania a Sebastopol. Y dicen que esto representa una amenaza para los residentes de Crimea y de Sebastopol, evidentemente. Así que anteriormente ya el Ministerio de Defensa ruso había afirmado que la intensidad de los vuelos de drones estadounidenses sobre el Mar Negro estaba aumentando el riesgo de incidentes con las fuerzas aeroespaciales rusas, y había una probabilidad mayor de una confrontación directa entre el Estado y la OTAN. Así que si alguien tenía alguna duda acerca de que los rusos iban a empezar a cumplir su amenaza contra todo el que dispare sobre territorio ruso con armas occidentales, bueno, pues ya puede despejar esa duda, porque el jefe del Ministerio de Defensa, Andrei Benusov, también encargó al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa que hiciera propuestas para responder a las provocaciones de Estados Unidos sobre el Mar Negro. Y por ahí fue por donde se dio este asunto del accidente, vamos a llamarlo, entre comillas, porque el caso es que Estados Unidos está perdiendo drones con misiles de cielo, tierra y todo, ya resulta inseguro para las fuerzas del Pentágono. Es así que el Centro Ruso para la Reconciliación de Siria, parte del Ministerio de Defensa ruso,
informó de un ataque llevado a cabo por un dron de combate militar estadounidense, un MQ-1 Grey Eagle, al centro también que le informó que el ataque ultimó o hirió a varios civiles sirios. Así que lo que se detalla acerca de esto, de este hecho, en la nota que sale, es que un dron estadounidense con misiles aire-tierra a bordo se estrelló en la provincia oriental siria de Deir ez-Zor, cerca de la ciudad de Al-Busaira, y que ese territorio está controlado y ocupado por el ejército estadounidense y sus aliados locales. Hay más detalles, Sibeth, pero no quisiera yo acapararlos todos. Quiero darte la oportunidad de que puedas expresar también lo que has podido leer en otras fuentes sobre este tema, que yo lo veo realmente en un stand-by, en una duda y con muchas contradicciones en cuanto a las versiones. No sé cómo tú lo ves. Claro, Margarita, pues es que se dio este informe con unas fotografías de los restos de este dron de reconocimiento. Y pues obviamente el ejército estadounidense pues ya ha venido utilizando este tipo de operaciones entre 2015 y 2023, o sea que este manejo no es nuevo, es antiguo realmente, sobre todo por todos los problemas que ha habido con Siria, ¿no? Que es otra zona de conflicto de lo cual no hemos hablado mucho, pero sabemos que hay un proceso bastante complejo allí y pues sí ha sido un centro también donde Estados Unidos y Rusia han tenido sus tira y afloje. En particular, el tema del uso de los drones ya lleva bastante tiempo y estos drones se han perdido cerca, por ejemplo, de la zona de Irak. Se desconocen hasta ahora en general, se desconocen los motivos reales de ese accidente, pero todo parece indicar que sí hay acciones rusas. Pues desde el Ministerio de Defensa ruso, pues Andrei Belousov ordenó que se dieran respuestas adecuadas al comportamiento provocativo de los drones estadounidenses. Y es así que han estado permanentemente en ese proceso. Estos temas ya han sido tratados previamente cuando los jets lanzan bengalas delante de los drones, por ejemplo, son imágenes que han venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. De hecho, el año pasado hubo otro caso similar por la misma zona. Y adicionalmente, pues ha tenido que ver los encuentros no solamente con las naves no tripuladas, sino con los aviones rusos, casas que están, por ejemplo, posicionados al frente de un MQ-9, ¿no? Y se activan las defensas. En ese caso, en ese evento específico de hace un año, del 2023, el piloto posicionó el avión y activó la postcombustión. Entonces, así logró reducir la capacidad del operador para dirigir el dron. Estos son estrategias de manejo permanentemente, maniobras que ocurren y pues que están a la orden del día en estos territorios de guerra, porque ya recordemos, Margarita, que el conflicto de Ucrania-Rusia es uno de muchos focos que hay en toda la zona. Y ahorita, pues obviamente en el Oriente Próximo, pues sabemos que no es solamente Israel-Gaza, sino hay otros conflictos y Siria no ha dejado de ser. Que ha bajado, digamos, el foco por por la inmediatez de las noticias en los otros frentes, pero Siria sigue siendo un espacio complejo en este momento. Recién pusieron la orden de captura también contra Bashar al-Assad. Ese es otro tema que ahorita trataremos, pero imagínate, Siria sigue allí y es una mecha encendida.
Vamos a De ver el todas siguiente. maneras, perdón, antes de pasar al próximo video, Ivette, yo creo que nosotros deberíamos ser cautas en este sentido y verlo como una presunta actuación de Rusia, no como que Rusia realmente fue quien derribó ese dron. ¿Por qué? Porque hay versiones encontradas y nuestra labor es investigar y dar todas las fuentes que hemos explorado. Los detalles exactos del accidente no están todavía, permanecen envueltos en un tremendo misterio y se habla de la incidencia rusa en el evento, pero no es probada. Es altamente probable, dadas las capacidades de guerra electrónica y de defensa antiaérea desplegadas por Rusia en Siria. Y además lo que tú estás diciendo, el contexto actual de lo que se está ordenando contra Bashar al-Assad. O sea, hay un escenario que se presta para todas esas amenazas y toda esa situación. Pero yo creo que todavía es algo que está por investigar. Ha sido algo muy repentino y hay que ver cómo realmente se dio, porque en el segmento árabe de las redes sociales están circulando imágenes de los restos del avión estadounidense, el Grey Gold, pero esto hay que ver si realmente fueron los rusos que les dieron abajo. De acuerdo, Ya vamos. Margarita. Sí, hay que ir con cuidado. Vamos a ver Con el cuidado. siguiente segmento. Sí. Entre las fuerzas de la OTAN y Rusia. Asimismo, Belousov mencionó que ha identificado un aumento en estos sobrevuelos, por lo que ordenó al Estado Mayor del Ejército que presente propuestas rápidamente respecto a las acciones a tomar frente a las provocaciones de los drones estratégicos estadounidenses. Y es que según el Ministerio de Defensa, estos vuelos no solo aumentan la probabilidad de incidentes en el espacio aéreo con aviones rusos, sino que también demuestran la creciente implicación de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto de Ucrania del lado del régimen de Kiev. Este derribo del vehículo estadounidense y otros actos similares ocurren en el contexto del reciente ataque a Sebastopol, un evento que provocó la enérgica protesta de Moscú, razón por la que el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, acusó a Estados Unidos de estar directamente implicado en el ataque. En UAV, Global Hawk estadounidense patrullaba el espacio aéreo sobre la península de Crimea. La zona de playa estaba abarrotada de pacíficos ciudadanos disfrutando de su fin de semana. Una fiesta ortodoxa fue golpeada, señaló Nevencia al respecto. El fuego cayó del cielo sobre personas desprotegidas que no tenían dónde esconderse. Todos los responsables de este y otros atentados terroristas tendrán que rendir cuentas. El hecho de que Estados Unidos esté directamente implicado en este crimen está fuera de toda duda, agregó. El Pentágono, por su parte, atribuyó a Ucrania toda la responsabilidad después que el Kremlin culpara directamente a Estados Unidos del ataque en Crimea, llevado a cabo con misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos. Ucrania toma sus propias decisiones sobre objetivos y lleva a cabo sus propias operaciones militares, declaró el mayor Charlie Dietz, portavoz del Pentágono. Ahora bien, ¿por qué Rusia atacaría a Estados Unidos en Siria? Pues se sabe que Rusia ha establecido una presencia militar significativa en Siria desde el 2015, con bases claves como la de Jameimin en Latakia y la base naval en Tartus. Así, estas instalaciones permiten a Rusia proyectar poder en la región y respaldar al gobierno de Bashar al-Assad. La base aérea de Jameimin, por ejemplo, ha sido fundamental para las operaciones aéreas rusas que han apoyado a las fuerzas gubernamentales sirias en múltiples ofensivas contra grupos rebeldes y extremistas. Bueno, ahí lo tienes, una posibilidad que cada vez se hace mucho más fuerte, una conjetura que se está barajando por las situaciones, como lo estábamos hablando hace un momento, Margarita. Es cierto que dentro del conflicto en Siria, Rusia también tuvo una intervención bastante importante en su momento y recordemos pues todos los destrozos que ha habido en esa zona
en los últimos 6, 7 años, más o menos, desde 2015, imagínate. Bueno, Estados Unidos Entonces, está manejando hasta el momento la versión que le conviene. Como claro, ellos siempre van a tratar de ocultar que le han tirado abajo un aparato, van a decir que fue un accidente. Así que las versiones apuntan a que un avión no tripulado estadounidense de reconocimiento y ataque valorado en unos 25 millones de dólares, me estoy refiriendo al Grey Gold, del que se trata el tema, bueno, pues había sido derribado por militantes del IRI en represalia por el asesinato de uno de sus líderes. Anteriormente, se dice, el 18 de enero pasado, se informó también que miembros de ese grupo derribaron un avión no tripulado de combate estadounidense también, MQ-9 Reaper, sobre la provincia de Diyala, en el noroeste de Irak. Además, sí. el dron se encontraba a gran altura, lo que indica que los islamitas pues cuentan con suficientes sistemas también modernos de defensa aérea. Así que yo lo que veo es que normalmente el mando del ejército estadounidense explica la pérdida de ese dron por fallos técnicos. O sea, ellos no van a reconocer nunca ni que fueron los rusos, ni que fue otro adversario que se los minó, se los tiró abajo. Pero esta vez han aparecido otras versiones. Algunas fuentes sirias también están diciendo que se produjo el llamado fuego amigo. Ahí es donde nosotros entramos, ¿eh? Fuego amigo, y que el dron fue derribado por el propio ejército estadounidense que lo confundió con un dron iraní. Hay de Qué todo cosa en tan las viñas rara. del Señor. Es una gran ensalada de versiones en las cuales yo, por eso insisto, desde el primer momento tenemos que ser cautos y ver cómo se van a ir desarrollando en días posteriores las investigaciones. A lo mejor nunca se va a saber la realidad, ellos van a seguir diciendo que fue un accidente y fueron los rusos los que se lo minaron. Pero bueno, esto ya sucedió antes en una de las bases estadounidenses que lo confundió con ese dron iraní. Y ¿qué está pasando? Bueno, que desde finales de febrero la fragata alemana Hesse en el Mar Rojo disparó por error contra un dron estadounidense Reaper también, confundiéndolo Sí, con un dron yemení UTI. Así es que es cierto que parece que la defensa aérea del barco falló. Hay de todo, porque como el ambiente está tan minado de conflictos, como bien tú decías, Ivette, yo lo imagino como un panal de abejas lleno de focos de conflictos en todos lados, y donde tocas se suelta todo enseguida y se sí, confunde y vuelan por los aires y chocan drones de un lado y de otro, de una fabricación y de otra. Así que la mayor cantidad de estos drones de reconocimiento y de ataque estadounidenses derribados, también muy caros, pertenecen, según se dice, a los hutíes yemeníes, que a fines de mayo, militantes del ala paramilitar de los rebeldes yemeníes anunciaron que desde el otoño del año pasado ya habían derribado el quinto dron estadounidense valorado en unos 30 millones de dólares. Por donde sí. quiera que se tiren, yo creo que los estadounidenses van a tener que conquistar otro planeta, porque sobre nuestra bendita tierra ya no tienen ni una pulgada de tierra, ni de aire, ni de mar, donde la gente sepa que es un aparato estadounidense y le tiren. Ya no hay seguridad para ellos porque han acumulado mucho odio por todo lo que han hecho, toda la injusticia que han acumulado durante una larga trayectoria de guerra, de expansión, de dominio, de colonialismo. Así es que le están ajustando las cuentas por todos lados. Claro, Margarita, total. De lo que tú has mencionado recientemente, también acordémonos que los hutíes hicieron un ataque muy directo al Eisenhower, que es el Sí. portaaviones insignia de la Marina de Estados Unidos. Y lo negaron, ¿eh? Los Y lo estadounidenses negaron. negaron. Por supuesto, ellos Van a no decir podían siempre que no. permitir, no se podían permitir tremendo golpe, porque de todas maneras sí lo golpearon. De pronto en la red hay imágenes muy
¿cómo se dice? Como muy fuertes en la medida que salen unos bombardeos contra todos los aviones. Al parecer, al hacer el análisis de esas imágenes, pues no son tan reales, pero lo que sí es cierto es que efectivamente sí hubo daños, sí hubo golpes fuertes al Eisenhower, que ya en otra oportunidad habíamos hablado de esa capacidad que tiene. Lo otro también, Margarita, es que ahorita el 28, el 27 de junio, hubo un dron que pasó muy cerca de otro avión de combate ruso en Siria, un MQ-9 Reaper, y el general de la división, Yuri Popov, él explicó que entre las 10:24 y las 10:29 del 27 de junio, ese dron fue muy cercano a un Sukhoi 35 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, a una altitud entre 7.000 y 8.000 metros. Entonces, ese avión estaba realizando un vuelo programado en el espacio aéreo sirio en el momento del incidente. Lo que sucede es que en estos momentos, a partir de el último mes más o menos, han habido maniobras conjuntas entre las fuerzas aéreas rusas y sirias. Entonces, ellos están en unos procesos, digamos, de patrullaje aéreo en las fronteras, en las provincias de Quneitra, Deraa, Suida, cerca de las fronteras incluso con Palestina y Jordania. Estas operaciones se hacen con los Su-35 y los 34 rusos y aviones sirios también que participan en este tipo de maniobras de defensa antiaérea para prever cómo se reaccionaría en el marco de una posible invasión extranjera en el país de Siria, ¿no? Entonces, esto ha sido una constante manejo, pues, estratégico entre los dos gobiernos con miras precisamente a la defensa. Vamos a ver el siguiente video, Margarita. Bueno. Alberga una variedad de aviones de combate, incluidos los avanzados Sukhoi Su-35 y su Su-34, que ha demostrado ser letales en el campo de batalla. Además de la base aérea, Rusia ha asegurado el uso del puerto de Tartus, una instalación naval vial en el Mediterráneo oriental. Este puerto permite a la Armada rusa mantener una presencia permanente en aguas cálidas, un sueño estratégico que se remonta a los zares rusos, pues la base de Tartus ha sido ampliada y mejorada para albergar una mayor cantidad de buques de guerra y submarinos, asegurando así el control sobre las rutas marítimas cruciales. Además, Rusia ha desplegado nuevos puntos de observación en el suroeste de Siria, cerca de los altos del Golán, y ha aumentado su presencia militar en provincias como Quneitra, Deraa, lo que refuerza su capacidad de vigilancia y defensa en la región. Así, estas acciones no solo demuestran el compromiso de Moscú con la estabilidad de su aliado sirio, sino también su capacidad para responder a las provocaciones y amenazas percibidas. De igual manera, el presidente sirio Bashar al-Assad ha expresado abiertamente su bienvenida a la ampliación de la presencia militar rusa en su país, argumentando que esto no solo ayuda en la lucha contra el terrorismo, sino que también contribuye a un equilibrio internacional de poder. También sugirió que la presencia de armas avanzadas rusas, como los misiles hipersónicos, podrían disuadir las agresiones extranjeras y fortalecer la posición de Siria y sus aliados en la arena global. Por ello, la presencia rusa en Siria es vista como un desafío directo a los intereses estadounidenses y a su capacidad para influir en los eventos regionales. Washington ha expresado su preocupación por la capacidad de Rusia para proyectar poder en la región y ha acusado a Moscú de prolongar el conflicto sirio. Es así como el teatro de operaciones en Siria ha sido testigo de varios incidentes que han puesto a las fuerzas rusas y estadounidenses en una delicada danza de confrontación.
En junio del 2017, un avión de combate estadounidense, FA-18E Super Hornet, derribó un avión sirio Su-22 que, según el Pentágono, estaba bombardeando posiciones de las fuerzas aliadas a Estados Unidos. En el 2020, los incidentes aumentaron cuando aviones rusos interceptaron drones estadounidenses sobre el espacio aéreo sirio. Estos encuentros, aunque no han resultado en enfrentamientos directos, han escalado las tensiones entre ambas potencias. Los drones MQ-9 Reaper de Estados Unidos, equipados con misiles Hellfire, han sido utilizados en múltiples misiones de reconocimiento y ataques selectivos contra objetivos del Estado Islámico y otras facciones rebeldes. Por tal razón, este incidente provocó una respuesta inmediata de Moscú, que amenazó con considerar cualquier aeronave de la coalición liderada por Estados Unidos como un objeto potencial. Y este enfrentamiento aéreo no fue un hecho aislado. Así los cielos sirios se han convertido en un espacio compartido y disputado donde la más mínima provocación puede desencadenar una escalada significativa. Entonces, queda claro que la presencia militar de Rusia en Siria ha redefinido el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Mientras que el gobierno de Biden ve con recelo y preocupación esta influencia creciente, Moscú ha consolidado su posición como un actor clave en la región. Los enfrentamientos indirectos, las interceptaciones de drones y las maniobras militares continúan siendo un recordatorio constante de la fragilidad de la situación. Bueno, Margarita, pues es que hay que recordar que Washington mantiene más o menos unas 15 bases en territorio sirio sin el consentimiento del gobierno de Damasco ni la aprobación de las Naciones Unidas. Y estas instalaciones han sido atacadas con misiles y drones en más de 150 ocasiones desde octubre del año pasado. En respuesta al apoyo estadounidense con el genocidio cometido por Israel en Gaza. Ha sido una respuesta conjunta que no está desconectada, como bien lo decíamos, los focos de conflicto están en todas partes, pero todo está, como dicen, todo está debidamente conectado, porque definitivamente lo que está ocurriendo con los apoyos de Estados Unidos permanentes a este tipo siendo más bien, haciendo como una injerencia, pues ya los demás países no están dispuestos a continuar apoyando este tipo de comportamientos. Es lógico que lo que pasa con los yemeníes, lo que está ocurriendo efectivamente también con Irán, ya están, la respuesta es no más Estados Unidos, no los queremos más acá metiendo sus narices donde no los llaman. No, evidentemente la alianza que tiene la Federación Rusa, o sea, Vladimir Putin con Bashar al-Assad en Siria es como para sembrar terror en el Pentágono y sobre todo en la OTAN también, porque es como tú dices, no hay ya un lugar donde Estados Unidos tenga una base militar que no esté en peligro de que sea atacado por unos drones cada vez con una tecnología más moderna, más avanzada y que pueden ni siquiera ser detectados cuando ya están encima ya del objetivo y lo hacen blanco. Y todo esto tiene que ver con Ucrania, con el conflicto donde, que ha servido de campo de batalla para que Rusia pruebe toda esa tecnología de avanzadísima fabricación. Ya vemos que es innegable y ver que el ejército ucraniano y todo Occidente obviamente están ya en los umbrales de la derrota de ese país y la impotencia de los mandantes de Zelensky no la pueden ocultar. Tú le ves la cara a Stoltenberg, le ves la cara a Biden, le ves la cara a Ursula von der Leyen, a todos ellos están abatidos, se sienten derrotados,
tienen una angustia, una expresión de abatimiento que no se puede ocultar ya, sobre todo después de este reciente bombardeo ucraniano con armas occidentales sobre la península de Crimea, que eso para mí fue lo que marcó el punto de inflexión en todo lo que ha venido después y lo más drástico que está haciendo Rusia ya como parte de su operación, su ofensiva, y castigando a todo aquel que cruza la línea roja, porque en reiteradas ocasiones lo advirtieron. Así que mientras se aclara si aquello de allá de Siria fue un accidente, como quiere presentarlo Estados Unidos, caben las sospechas que ese incidente haya provocado una respuesta inmediata de Moscú, que amenazó con considerar cualquier aeronave de la coalición liderada por Estados Unidos como un objeto potencial. No olvidemos eso. Así es que yo tampoco descarto de que haya sido a manos rusas que haya caído ese dron. Los expertos creen que este enfrentamiento aéreo no fue un hecho aislado y que los cielos sirios se han convertido en un espacio compartido, como se acaba de decir ahí en el video, y disputado, donde la más mínima provocación puede desencadenar esta escalada tan significativa. Además concluyen que la presencia militar de Rusia en Siria ha redefinido, y yo creo que eso es la conclusión más importante a la que se llega ahí, ha redefinido el equilibrio de poder en el Medio Oriente, que ya sabemos que anteriormente estaba del lado de Estados Unidos y de sus aliados. Bueno, pues ahora están cambiando las cosas y no cabe duda, Ivette, que a partir de ahora todo lo que vuele con sello Made in USA correrá la misma trágica suerte que ese dron Grey Gull. Tendrán que buscarse, como yo te decía al principio, un nuevo planeta para atacar, porque en este ya los tienen fichados. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado al final de esta reflexión, que siempre mantiene un punto de incógnita y una expectativa con respecto a cómo se van a aclarar en el futuro los acontecimientos. Todo queda en un marco de probabilidades, de sospechas, de lucubraciones, de cálculos, de analistas y de reflejos comunicacionales de los principales medios occidentales acerca de lo que sucedió. Nosotros estamos para interpretar todas esas versiones y ofrecerles a nuestra audiencia lo mejor y lo más verídico posible. Así es que les agradecemos por estos minutos que nos han regalado para escucharnos. Pues así es, Margarita, como siempre, darle las gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña, que también comenta de uno y otro bando, digámoslo así, pero siempre con respeto y con argumentos. Muchas gracias, los dejo con la reflexión del día. La victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar su precio, lo dijo Sun Tzu en El arte de la guerra. Y la pregunta: ¿creen ustedes que Estados Unidos esté dispuesto a reconocer sus bajas por parte de Rusia en territorio sirio? Los leemos en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y ser miembros fundadores del nuevo proyecto de la Patria Grande que estamos estructurando en nuestro canal. Bienvenidos a esta nueva era de prensa alternativa. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.